En el mes de diciembre de 2016, los vecinos de una zona muy desfavorecida en Temuco se dieron cuenta que una de las casas se estaba quemando. Alarmados llamaron a los bomberos pensando que había ocurrido algún accidente, pero lo que encontraron allí los rescatistas dejó a todos con los pelos de punta. Los cuerpos de casi todos los habitantes de esa casa estaban calcinados dentro, y así comenzó una carrera en contra del reloj para saber quién había sido el responsable. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Chile, el de la familia Sandoval. Acompáñenme a ver todos los detalles. Alrededor de las 3 de la madrugada del jueves 29 de diciembre de 2016, los vecinos de San Antonio de Temuco dormían plácidamente en sus camas, cuando el silencio fue interrumpido por un grito desgarrador de auxilio. Varios vecinos salieron a asomarse para ver qué estaba pasando, y se dieron cuenta que una de las viviendas del sector estaba envuelta en llamas y con un humo espeso. Alarmados, algunos de ellos hicieron llamados al servicio de emergencias, mientras otros corrían de un lado a otro buscando recipientes con agua, que comenzaron a lanzar a la estructura, en un esfuerzo por sofocar el fuego. Cuando finalmente llegaron las unidades de los bomberos, muchos vecinos gritaban desesperados que hicieran algo, ya que en la casa vivían 2 mujeres y 3 niños. Unos minutos después, los bomberos ya habían controlado el incendio y comenzaron a buscar a las personas que supuestamente vivían en este lugar. Fue unos minutos después de iniciar la búsqueda que descubrieron algo horrible. Entre los escombros yacían algunos cuerpos, principalmente de una mujer joven y de 2 niños. Luego de eso, un tercer menor también fue encontrado severamente quemado. Lo que sí es que este niño estaba con vida. Rápidamente se pudo identificar a los fallecidos como Ginny Sandoval Reyes, de 28 años, y sus 2 hijos. En tanto, el único sobreviviente era el mayor de los hermanitos, quien fue llevado al hospital más cercano para ser atendido de esas heridas de gravedad que cubrían cerca del 90% de su cuerpo. Rápidamente la noticia acaparó los titulares de la prensa y de los medios nacionales, y las redes sociales hicieron eco del suceso. Era impactante cómo una joven madre de 3 hijos había perdido la vida, ya que un incendio había devorado su modesta vivienda, y que además 2 de sus hijos también habían sido víctimas de esto. Antes de seguir, tenemos que hacer una pequeña pausa y hablar un poco de la familia. De Ginny se sabe que había nacido el 23 de agosto de 1988 y fue la menor de los 3 hijos de una mujer llamada Alda Reyes Briones y su esposo Sebastián Sandoval. La infancia de Ginny y la de sus hermanos estuvo marcada por las carencias, pero con una unión familiar sin limitaciones y llena de optimismo. La madre de la chica la describió como inteligente y estudiosa, diciendo que Ginny había aprendido a leer y escribir a temprana edad y que además siempre había obtenido buenas calificaciones en el colegio. Muchas personas también dijeron que se ganaba el afecto de los que había a su alrededor con su carácter amable. También era muy amorosa y apegada a sus seres queridos. Y si bien durante sus primeros años de adolescencia muchas personas dijeron que esperaban un futuro prometedor para Ginny, esto cambió cuando quedó embarazada. Tenía apenas 18 años cuando su primogénito Ignacio nació. Su familia le dio mucho apoyo, especialmente su madre, y esto fue fundamental para sacar al pequeño adelante, ya que el padre no se hizo responsable. Tiempo después, Ginny decidió rehacer su vida con otro hombre, pero las cosas tampoco funcionaron. Fruto de esa relación nació su hijo Valentín, y luego comenzó un tormentoso noviazgo con un joven de la localidad llamado Claudio Alejandro Tolosa Yanquiano. El apasionado romance no marchaba en la dirección que ella esperaba, y Claudio parecía no estar dispuesto a asumir el rol de padre sustituto de los hijos de la mujer. Además de eso, el temperamento del hombre era muy controlador, y esto hizo que ella comenzara a sentirse incómoda. Aún así, Ginny decidió apostar por la relación, y tuvo un hijo con este hombre, un niño al que llamaron Daniel. Pero nada de eso fue suficiente para mantener a la pareja junta, y los desacuerdos llevaron a lo inevitable, una ruptura, aunque tiempo después continuaron teniendo una relación más o menos intermitente. Así las cosas, en medio de los altibajos, Claudio comenzó a salir con otra mujer.
Algunas versiones afirman que aunque él se había mudado con su nueva pareja, seguía teniendo algún tipo de relación con Ginny. Para ese entonces, con 3 bocas más que alimentar y sin un empleo definido, la joven siguió contando con el apoyo de su madre. La mujer trabajaba en una empresa constructora para que su hija pudiera quedarse en casa cuidando a sus niños, y fue por ese motivo también que ella no estaba cerca de la casa cuando sucedió el incendio. Los lugareños estaban conmocionados y le dieron todo su apoyo a la familia de Ginny. Estaban devastados y no podían creer que en un instante se habían perdido 3 vidas. Inicialmente las autoridades catalogaron el hecho como un accidente. Entretanto, la familia se aferraba a la esperanza de que el pequeño Ignacio sobreviviera. Y mientras la mayoría celebraba las fiestas de fin de año, dando la bienvenida al 2017, ellos despedían a Ginny y a sus 2 hijos, y se turnaban haciendo guardias en el hospital, para que Ignacio pudiera tener la mejor atención posible. Sin embargo, el niño resistió solo unos pocos días, y lastimosamente falleció el 5 de enero a causa de sus lesiones. Inmediatamente la tragedia se apoderó de la familia, y ellos no podían creer que un simple accidente les había quitado la vida de Ginny y sus 3 hijos. La madre de la joven comenzó a notar en la escena algunos elementos que parecían haberse ignorado, como el hecho de que el cuerpo y la ropa de Ginny tenían manchas de sangre, y que los funcionarios habían movido los cuerpos sin investigar que al cortar la cinta de seguridad se habían removido diferentes elementos de la escena. Días después llegaron los informes forenses, y estos dieron un vuelco en el caso. Se determinó que Ginny no había muerto en el incendio, sino por 2 heridas punzocortantes, una en el tórax y otra en la garganta. El cuerpo de la mujer presentaba abrasiones, y el estado forense detectó que, a diferencia de sus hijos, que habían fallecido por inhalación de humo y quemaduras, ella estaba sin vida cuando comenzó el incendio. Esto quería decir que varias personas habían intervenido en quitarle la vida. Fue entonces a raíz de estos hallazgos que la familia de la joven comenzó a insistir para que el caso fuera investigado como un homicidio. Si bien todo el mundo estaba pidiendo justicia, nadie imaginó que ese era el inicio de un camino tortuoso que deberían recorrer para poder encontrar justicia. Fue entonces que la familia persistió en decir que había terceros que habían participado en los hechos. A raíz de esto, las autoridades comenzaron a investigar un homicidio. Ya a finales de enero, cuando se cumplió un mes de los hechos, la familia ya no tenía dudas, no era un accidente, sino un brutal femicidio. Ellos denunciaron que no sabían quién o quiénes eran los responsables, pero que sí estaban seguros que todo había sido parte de un hecho violento. Con el paso del tiempo, la familia temía que el crimen quedara impune, y comenzaron a señalar al fiscal que había llevado el caso, ya que para ellos les había dado un trato vejatorio. Un par de meses después, en marzo de 2017, se interpuso una querella por homicidio calificado e incendio, contra quienes resultaban responsables de quitarle la vida a Ginny y a sus hijos. Esto fue clave, ya que permitió que hubiera celeridad y justicia. A finales de 2017, Alda se reunió con una funcionaria del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, quien se comprometió a tomar el caso, pero nunca más volvieron a contactarla. A través del abogado de la familia se enteraron que no se había presentado ninguna querella. Ya para mayo de 2018, los familiares de Yuri difundieron un comunicado en el cual denunciaban una negligencia del Ministerio Público. También denunciaron la falta de probidad de Carabineros de Chile, de la policía y del fiscal a cargo del caso. En ese mismo comunicado solicitaron apoyo a distintas organizaciones dedicadas a denunciar los abusos y la violencia en contra de las mujeres. Por su parte, el abogado querellante ratificó los señalamientos hechos por la familia. Afirmó que la policía se había llevado los cuerpos sin recoger las prendas de vestir, que no aseguraron el sitio y que en general habían hecho una muy mala investigación. Asimismo, también se supo que la Fiscalía no quiso solicitar una copia de los datos móviles de los teléfonos celulares relacionados con Ginny. Según el abogado de la familia, esta era una diligencia clave que podía contrastar la verdad de las personas que estaban cercanas a Ginny en ese momento y saber exactamente qué había pasado el día de los hechos. Lo impactante de esta situación es que, según el abogado, cuando él le pidió a la policía que hiciera esto, ellos se equivocaron de compañía telefónica y por eso no se pudo avanzar. Ante estas supuestas irregularidades, el abogado de la familia solicitó 50 diligencias, de las cuales varias habían presentado problemas de interpretación. Sin embargo, pese al silencio total, a inicios de octubre de 2018 el giro dio un caso definitivo, cuando se rastreó una ubicación de un teléfono celular.
Esto permitió ubicar a la expareja de Ginny e hijo de su padre menor en la escena de los hechos. Fue así como el 4 de octubre las autoridades se presentaron en el lugar de trabajo de Claudio, de en ese entonces 29 años, y lo detuvieron por presunta participación en el crimen. Fue después de su arresto que el hombre terminó confesando el asesinato de Ginny y el incendio de la casa. De acuerdo con esto, el 29 de diciembre de 2016, este hombre llegó a la casa de Ginny, en la cual dormían los 3 niños, incluido el hijo en común que tenían. La pareja conversó durante horas hasta que, por razones que se desconocen, comenzaron una discusión, y finalmente Claudio atacó a Ginny con un objeto filoso. Luego, en un intento de eliminar las evidencias, prendió fuego a la vivienda, provocando que los 3 niños también murieran. Después de esta declaración, el hombre fue formalizado y se le impuso una medida de prisión por el asesinato de Ginny. La madre de la joven, quien había sido también testigo de amenazas y hostigamiento por parte de este hombre, no solamente a su hija, sino también a la familia, dijo estar satisfecha con la detención. Sin embargo, la familia no estuvo de acuerdo en la clasificación de los delitos, pues consideraban que no solamente se había dado un feminicidio, sino también un filicidio y 2 infanticidios. No obstante, el caso dio otro revés. A pesar de que Ginny y este hombre habían sido pareja en el pasado, como no vivían juntos y ya no tenían una relación formal, el caso no pudo ser clasificado como feminicidio, sino que terminó su calificación como homicidio simple e incendio. Así las cosas, luego de varios días de audiencia, se dio inicio el juicio oral en contra de Claudio, que se había fijado para el 9 de enero de 2020. Se dijo además que él debía permanecer en la cárcel a la espera de ser juzgado. Así las cosas, en el año 2019 el caso sufrió un pequeño revés en el mes de enero, cuando un jurado había decretado la libertad del hombre, pero al final una corte removió la medida y él tuvo que ser llevado de nuevo al centro penitenciario de Temuco. Ya el 9 de enero de 2022 el juicio oral en contra de Claudio dio inicio. Mientras tanto, la defensa de Claudio solicitó la reapertura de la causa, ya que dijeron que esperaban que se desarrollaran otras pericias pendientes. Los representantes de Claudio se referían específicamente a los peritajes del teléfono celular de Ginny. Agregaron también que existían personas que tenían una participación penal en los hechos, pero afirmaron que durante la detención de Claudio la fiscalía había desechado varias líneas de investigación, centrándose solamente en él. La defensa del hombre sostuvo que era inocente e incluso dijo que la policía no estaba buscando a los verdaderos culpables y que estos estaban libres. Pese a que no se revelaron nombres, del expediente se desprendía que se podía sospechar de 3 o 4 personas del sector. Días después, el 10 de junio, se presentó una acusación en contra de Claudio. Además, se anunció que la fiscalía solicitaría la condena de presidio perpetuo calificado. Un mes después, el 8 de julio, se aceptó reabrir la investigación durante 30 días. No obstante, el fiscal destacó que el Ministerio Público no se había opuesto a la reapertura, pero sí puntualizó que no se trataba de hacer nuevas diligencias, sino de pericias simplemente complementarias. Posterior al vencimiento del plazo otorgado, la fiscal notificó nuevamente el cierre del proceso, y en septiembre de ese año se presentó una vez más otra acusación en contra de Claudio. El fiscal aclaró que no se habían incluido modificaciones con la original que se había presentado en la apertura. De igual modo, se explicó que el Ministerio Público contaba con más de 67 testigos y 20 peritos, además de pruebas documentales y numerosas evidencias. Luego de este paso se fijó una fecha para una nueva audiencia, esta vez para un juicio oral. Dijeron que debía hacerse en un plazo de 25 a 34 días, por lo cual esta debía ser celebrada en octubre. Después de esto se supo que la sesión iba a ser pautada para el día lunes 14, luego de que el 13 de noviembre la reprogramaran. Sin embargo, para Alda esto era algo muy duro, ya que encontrarse cara a cara con el asesino de su hija era algo devastador. Así las cosas, comenzó la audiencia de preparación del juicio oral. Esta tuvo lugar el 13 de noviembre. Además de eso, se fijó el inicio de la causa para el 9 de enero de 2020, 12 días después del tercer aniversario de la muerte de Ginny y sus hijos. Con esto inició un largo recorrido para la familia, el cual estuvo lleno de tropiezos. El lunes 2 de diciembre de ese año se autorizó reabrir otra investigación. Esto producto de una querella presentada por la defensa de Claudio. Fue así como ya el jueves 9 de enero de 2020 al final se dio inicio al juicio en contra del hombre. Se dijo que el proceso se desarrollaría en 29 jornadas.
En la audiencia inicial, varios representantes de la fiscalía dieron a conocer los informes de las pericias de geolocalización y distintas declaraciones de testigos que ubicaban a Claudio cerca de la casa de Ginny al momento de los hechos. Pero la defensa calificó estos peritajes de débiles e imprecisos. Ya a inicios de febrero de 2020, cumplidas la mitad de las 29 audiencias, finalizó la presentación de pruebas de la fiscalía y de la querella. Ahora era el turno de los abogados de la defensa, quienes tenían que probar la inocencia de Claudio. Así las cosas, una de las aristas en las cuales se basaba la defensa era el hecho de que se había puesto una querella en contra del fiscal y 2 oficiales de policía por uso de la fuerza. Dijeron que habían obligado a Claudio a que confesara el crimen, pero dicha causa fue sobreseída una semana después de ser presentada. Entretanto, la defensa también aseguró que la geolocalización del teléfono de Claudio no lo relacionaba con el crimen. Su abogada expresó que no se habían negado que él hubiese estado en el poblado de San Antonio cerca de la casa de Ginny la noche de los hechos, pero sostuvo que solamente para pasar unos minutos con ella, y que después de eso él se había ido con un amigo, lo que explicaría por qué la antena captó la señal de su celular durante casi 3 horas en el sitio de los hechos. Pese a los argumentos de la defensa, el 3 de marzo de 2020, Claudio, de entonces 30 años, fue declarado culpable de quitarle la vida a Ginny y a sus 3 hijos. Recibió una pena de 10 años de cárcel por el delito de Ginny y 20 años por ser autor del incendio que había resultado en el deceso de los 3 menores. El hermano de Ginny y amigo de los tíos calificó la sentencia como una burla, diciendo que su familia estaba esperando algo más fuerte. Pero aún así, la defensa de Claudio no estaba para nada contenta, por lo cual decidieron mantener la inocencia del hombre, asegurando que el autor del crimen era otra persona, y anticiparon que recurrirían a una nulidad. 2 días después, la nueva pareja de Claudio, quien optó por declarar a los medios desde el anonimato, denunció distintas irregularidades. La joven manifestó que no entendía por qué no la habían dejado declarar en el juicio, reiterando que Claudio era inocente y que no descansaría hasta ser escuchada. Como era de esperarse, la defensa solicitó la nulidad del juicio con la esperanza de que se diera un nuevo proceso. Sin embargo, este fue declarado completamente inadmisible. Finalmente, el miércoles 10 de junio de 2020, la Corte de Apelaciones ratificó la condena de 30 años de cárcel para Claudio. Y así terminó un caso que para el día de hoy, cuando han pasado ya 9 años, sigue conmocionando a todo Chile. Esta trágica historia sigue siendo recordada como uno de los hechos más tristes de la historia de Temuco. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy, un caso muy triste, hay 3 menores involucrados y muy impactante. Realmente es increíble cómo esta persona pudo llegar casi hasta el final del juicio diciendo que era inocente, cuando ya había muchas pruebas que lo señalaran. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.